Bueno, continuamos con Todo se sabe y estamos con el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto estar acá en tu programa. No, gracias por acompañarnos. Quería empezar con un tema que a ver, no sé si le estamos prestando, o el gobierno le está prestando la importancia de vida. Yo sé que tiene que ver más con Apurímac que con el Cusco, pero es la zona de una gran zona de influencia minera. El proyecto Las Bambas. Hay una preocupación latente ahí, no se termina de resolver, lleva semanas paralizada. A ver, como parte de la asamblea, ¿no?, de gobernadores regionales, ¿qué se le pide al Ejecutivo en ese sentido? Primero, la presencia del Premier, que entiendo que el día de mañana va a estar en Chalhuahuacho. Esperemos que a partir de ello se consolide una mesa de diálogo. Siempre dijimos, no es bueno declarar estados de emergencia cuando ya ha habido efervescencia de la sociedad y la conflictividad ya está, digamos así, de contundente, incluso en el mismo enclave minero. Y lo que se trata acá es mejor empezar a plantear un esquema de diálogo, y lo primero que tendrá que hacer el Premier es retirar ese estado de emergencia y convocar a las comunidades a ese diálogo que tanto han estado pidiendo y que a partir de ello se pueda resolver. Y tiene que ver mucho con Cusco, porque prácticamente toda la logística que tiene Las Bambas depende de mi región. Toda, digamos, el traslado del mineral para que luego sea exportado pasa por mi región. Y nos preocupa porque está afectando la economía del país, está afectando empleos directos e indirectos que se mueven en todo el área de influencia. Lógicamente hay impactos sociales, ambientales, lógicamente hay temas de convenios marco que deberían de respetarse y empezar a encaminar. Ahora mismo se está discutiendo una propuesta de ley en el Congreso de la República para trasladar 30% del canon a las comunidades que están, digamos, en áreas de influencia minera. Y allí creo que hay una equivocación, porque si bien es cierto, es importante hacer eso, se requiere de que esto se trabaje en la lógica de un fondo social, un fideicomiso que pueda resolver estos problemas, como la compra de ese terreno que está en conflicto en este momento, ¿no? Claro, porque, a ver, lo que no se entiende es por qué demora tanto. Entiendo que ya mañana va a ir, pero la última vez prometieron que iban a ir, no fueron. Esto generó expectativas y generó mayor conflicto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que conversan con los gobernadores regionales? Porque desde el gobierno se precian de hacer estos consejos descentralizados, donde ellos dicen tienen contacto con la población, con las autoridades subnacionales, pero en los temas reales que vemos, no vemos acción. Exactamente, pero quiero separar, para hablar sí. de manera, digamos, más profunda, el tema de los consejos descentralizados. En este caso, obviamente, el proceso de descentralización no está articulando bien esta relación entre gobierno nacional, gobiernos regionales. O sea, usted ve cuál ha sido la reacción de mi homólogo de Apurímac, confrontando al mismo presidente y pidiéndole la presencia en Chalhuahuacho. Y eso es lo que decimos, pero esa presencia tiene que haber en el marco del respeto a la investidura, pero también de soluciones prácticas, concretas con la ciudadanía, y obviamente planteando un Estado de Derecho, la autoridad que así supone en este momento. Es decir, muchos critican de que la misma autoridad está siendo cuestionada por las comunidades, por las organizaciones sociales, y ese es un mensaje que tarde o temprano puede, digamos, repercutir como un boomerang al mismo gobierno nacional en todo intento de diálogo con la sociedad. El conflicto en torno a Las Bambas es sumamente complejo. También hay que ser bastante claros con esto. No nace con este gobierno, lleva ya varios años, involucra a muchísimas comunidades, incluso con distintas agendas y distintos pedidos. ¿Esto va a continuar? ¿Cuán compleja? ¿Qué hace que sea tan difícil la relación para este proyecto minero, el más importante, el más grande, además del Perú?
Parte por entender lo que tú dices, Omar. Hay problemas de los últimos 4 años. Prácticamente un año ha estado paralizado el corredor minero, el corredor vial, incluido poblaciones de Chalhuahuacho, de la región Apurímac, como en Cusco. Y eso es que el trabajo específico con cada comunidad no está resolviendo el problema. Tiene que haber una solución integral en que todos entendamos de que acá hay recursos que tienen que ser aprovechados de manera sostenible, tanto para la región de Apurímac como resarcir los impactos que se han dado en mi región, en Cusco. Y eso pasa por lo que te decía al inicio, es una suerte de impulsar un fondo social que pueda generar y identificar proyectos de desarrollo en esta zona para que las comunidades puedan acceder no solamente a cerrar brechas en saneamiento básico, porque la gran problemática es agua, sino también proyectos productivos y que puedan ser parte de manera conjunta en la cadena de valor de lo que significa la actividad minera en esa zona, que entiéndase se ha dado de manera muy fragmentada, dispersa, cuando en realidad debería de darse de una manera más integral. Ahora, esto, claro, a ver, debería ser parte de estos consejos descentralizados que organiza el gobierno, insisto. ¿Usted ha participado en el consejo descentralizado que se realizó justamente en la ciudad del Cusco y entiendo que es del único de los 12 que se han hecho del que se tiene un acta? ¿Usted ha participado? ¿Nos puede explicar qué son finalmente? ¿Son consejos de ministros? ¿Son mítines como han criticado desde el Congreso de la República? Yo creo que no sé si hay la existencia de un acta. Lo que sí sé es que la existencia de una resolución de PCM que obviamente reconoce la instalación de 9 mesas, ¿no?, que se han trabajado incluso 3 días antes del Consejo de Ministros, pero que a la fecha en la evaluación tampoco no vemos los resultados. Entonces, es decir, para que eso quede claro, ya lo conversaba con el ministro de Educación, se hacen los anuncios y ahí están, ahí están, no hay seguimiento. Están. Y eso lo conversé hace una semana con el presidente de la República. Pedí como también representante de ANGR conversar nuestra preocupación. Y lo primero que le dije es que estos consejos de ministros tienen que institucionalizarse, formalizarse, para que no sea producto de una efervescencia social, sino más bien sea producto de trabajar una agenda país de desarrollo. Y allí cada población y cada región tiene sus demandas. Y entonces poder canalizar esas demandas. Para ello también tienen que reconocerse las distintas mesas técnicas. En mi región, de las 9 mesas técnicas, solamente se han reconocido a 2, a cultura y a turismo. Y es más, allí encima se ha obviado el respeto al proceso de descentralización. Es decir, el gobierno nacional viene a conversar, por ejemplo, con el sector privado, los gremios turísticos, pero desconoce al gobierno regional o a los gobiernos locales que son turísticos. Y eso les quería preguntar, a ver, cuando se organizan estos consejos, porque yendo al ejemplo de Cusco, el premier dice que ellos dejan entrar a todo el mundo, que ahí no hay portátiles, que no hay buses, pero ¿quién define quién ingresa y quién no a estos consejos descentralizados? Lo definen con usted, que es el gobernador regional, conoce su región, lo definen con los alcaldes. ¿Cómo se define eso? Bueno, eso no, al menos en mi región, no se ha definido con nosotros. Es un trabajo íntegramente bajo la responsabilidad de PCM, la Secretaría de Descentralización y de Gestión de Diálogo y Conflictos que tiene PCM. Me imagino que es por ahí donde tratan de canalizar esto, pero no hay pues un mapeo de actores que pueda, digamos, generar y equilibrar las distintas posturas y posiciones dentro de una misma región, o las representaciones, las facciones de representación de distintas, digamos, sectores que requieren estar ahí presentes. A ver, ¿y qué es lo que, para terminar, gobernador, lo que puede generar esto, ¿no? Porque recuerdo muy claramente el gran anuncio que hizo el presidente de la República en su región, en Cusco, de la segunda reforma agraria. Suena, wow, segunda reforma agraria, cortándonos lo que fue la primera. Bueno, y uno se dice,
¿qué se ha hecho? ¿No? Porque generas expectativa en los agricultores y luego ves que los estás ahogando o se están ahogando con fertilizantes sumamente caros y con el riesgo de una crisis alimentaria producto de falta de cosechas. Pero a lo que voy, ¿se está jugando con las expectativas de la población? Y esa es mi principal preocupación, y se lo dije al presidente. Si no se toma, digamos, de manera seria, de manera responsable, si no se hace articulación intergubernamental con gobiernos regionales, gobiernos locales, con las mismas organizaciones, obviamente esto puede tener un efecto rebote nada favorable para el país, porque las organizaciones obviamente tienen un límite, tienen paciencia. Han hecho un paro en Cusco y por lo tanto han logrado que se instale una mesa de diálogo y a partir de eso se ha generado expectativas. Esas tienen que ir cumpliéndose de manera inmediata, como decías en el tema agrario, puntualmente, el tema de los fertilizantes. Es decir, ahí en Cusco podemos contar con una empresa para producir fertilizantes, pero esto tiene que ser canalizado también con el gobierno nacional. Necesitamos permisos, necesitamos cosas de sentido común que lo podemos resolver de hoy para mañana. Eso es la inmediatez. Pero hay otros temas de mediano y largo plazo, como el tema energético, la masificación del gas. El Perú depende de la importación de petróleo y por lo tanto acá es una solución para el país cerrar esa brecha. Y me parece que también fue en el Cusco, quizá me equivoque, usted lo recordará mejor, cuando el presidente anunció este tema de la Asamblea Constituyente, presentar un proyecto. Desde su punto de vista, ¿qué fue esto? ¿Un engaño, muchachos? Mira, esta es un tema que es muy delicado en mi región, por la presencia de industrias extractivas, por la presencia de monopolios. Es decir, es algo que debe estar en la agenda, pero no es la prioridad. No es la prioridad. La prioridad está ahí donde le está, digamos, afectando al bolsillo de los peruanos y peruanas. Y creo que esto se ha debido discutir de otra manera, en otro espacio, y no generar todo este efecto populista, ¿no? de lanzar una asamblea constituyente. Muchísimas gracias, gobernador Jean Paul Benavente, gobernador del Cusco, sobre diversos temas. A ver, varios puntos que ha dejado el programa el día de hoy. El procurador anticorrupción, Javier Pacheco, ha anunciado lo siguiente o ha señalado lo siguiente en el programa. El Partido Perú Libertario se encargó de las organizaciones de Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de no pagar su reparación civil. Vladimir Cerrón podría volver a prisión, es lo que ha dicho el procurador Javier Pacheco. El congresista Jorge Montoya, presidente de esta comisión que investiga un supuesto fraude en las elecciones del 2021, ha señalado sobre el caso Villaverde, las declaraciones de Samir Villaverde, que algo debe tener porque se está jugando su libertad. Amalia Moreno, hasta ayer, presidenta o jefa de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ha señalado que ha venido un militante, o han ido militantes de Perú Libre a pedirle puestos, y finalmente el gobernador regional del Cusco pide no jugar con las expectativas de la población, que es en realidad lo que pedimos todos los peruanos. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el día de mañana, ya saben, minutos antes de las 8:30, porque al final todo se sabe.